Buenas, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Ya me falta poco para terminar el sombreado del bodegón. Voy avanzando poco a poco los valores tonales del mediotono hacia las sombras. Ya las gradaciones son un tanto más finas cada vez. Una vez que ya tengo todos los valores planteados, ya voy buscando en dónde proceder con un grado más de sombra o algún contraste. Entonces aquí atrás está la sombra proyectada de la cebolla. Bien, en todo este sector que ya es de sombra en el ajo, se va viendo entonces lo que ocurre en relación a los trazos y en el medio tono las texturas. Un tratamiento más delicado de valores tonales sólidos dan paso a un sector en el medio tono que ya tiene trazos que viajan en relación a la superficie. ¿No? Cambiamos entonces, de acuerdo al área que estemos trabajando, cambiamos de valores tonales sólidos a trazo descriptivo. Esta parte es sólida, es decir, un valor continuo sin avistamiento de trazos, de rayas. Y aquí ya es sombra proyectada otra vez. Este sector ya es sombra proyectada para este lado. Y aquí en el medio tono sí se necesita un poco más de tratamiento por trazos. Eso para definir la textura del elemento, ¿no? Igual que en la cebolla, tiene unas franjas muy características, ¿no? Un ejercicio para el sombreado es entonces, como decíamos, fabricar las escalas tonales por esos cuadraditos en gradaciones, ¿no? Unas 10 gradaciones. Sí, podría ser. Pero eso es para practicar un poco
la ejecución misma en abstracto, ¿no? La parte teórica. Ahora, la sensibilidad estaría del lado de nuestra vista. ¿Cómo poder reconocer el valor tonal? Y si somos figurativos, ¿cómo reconocer la tridimensionalidad del cuerpo a través de la luz y la sombra? Bien, lo que tengo entendido entonces es la forma, cómo es que se percibe, cómo es que percibimos la forma por medio de las líneas, los contornos y los valores tonales. Y esas gradaciones que avanzan desde las luces hacia las sombras nos permiten observar entonces cómo es la forma. Entonces nuestra percepción, nuestra vista, lo que trata de hacer es una descripción, una topografía, ¿no? Un estudio topográfico, pero visual. Un valor tonal cada vez, ¿no? Acá un poco más oscuro para completar el volumen. Acá en ese sector se acumulan las sombras, ¿no? Recuerdo en el Tratado de la Pintura de Leonardo, él dice que cuando los hombres están reunidos en grupos, como en una batalla por ejemplo, las sombras más fuertes están justo en medio, ¿no? Por donde ellos no dejan pasar la luz. Las sombras más fuertes. En este caso estaría por acá detrás, ¿no? Acá. La luz hace un rebote y hace un reflejo acá. Esos trazos ya miden muy poco, ¿no? Unos 3 milímetros, son pequeñitos. Entonces al bajar la escala o el tamaño del trazo, podemos limpiar mejor el valor tonal progresivamente, ¿no? En esta parte es fuerte el contraste.
pasó, salió el sol, me cambió un poco las luces, ¿no? Es más fuerte las luces. Ya casi terminamos. Acá un valor tonal más, pero que esté bien graduado. Bien, hay algunos factores más en cuanto al sombreado y el claroscuro, ¿no? Está el efecto del recorte y el pasaje, ¿no? Esto es algo que explicaba el profesor Velarde en la escuela. Es decir, hay momentos en que el volumen, por ejemplo, eso se ve claro aquí en la papa, en el limón, ¿no? Hay partes del contorno en donde hay un recorte, ¿no? Claro sobre oscuro, hay un recorte. Pero ¿qué pasa acá? Cuando el valor tonal del elemento se parece al del fondo, se pierde. Es decir, no hay información del contorno, muy poca, se pierde, igual que acá, ¿no? En la cebolla. La información se pierde. Entonces, a esto le llamaremos un pasaje. Si nuestro elemento está totalmente en recorte, se siente un poco duro, como un poco falso. Si estuviera totalmente en pasaje, no habría fuerza de la forma concreta, ¿no? Entonces es un balance. A más recorte, se va a sentir más fuerte el pasaje. Y viceversa, ¿no? Pero es un balance, o sea, no puede haber uno sin el otro. Es muy bonito porque es la manera en que conceptualizamos la técnica del claroscuro para que los objetos se sientan más naturales, con lo que llaman atmósfera. Es decir, que el elemento parezca que da vuelta, ¿no? Como dicen muchos dibujantes, ¿no? Parece que el elemento diera vuelta. Entonces hay que aplicar el recorte y el pasaje. Bueno, esos conceptos vendrían a darse cuando nosotros ya sombreamos figura y fondo, o figuras así reunidas como un conjunto, en donde unas hacen el fondo de otras, ¿no? Si lo hacemos con cuidado, podemos ir llegando ya a una calidad en la atmósfera muy agradable, ¿no? A detallar hasta cierto punto nuestro bodegón, obteniendo del modelo esos detallitos que le dan más encanto, ¿no? Si es posible. Ya depende de ustedes, ¿no?
A algunos no les gusta. Por ejemplo, los puntos del limón. A otros les gusta el dibujo que tenga más síntesis. Ya depende del gusto de cada uno, ¿no? El efecto más impresionista. A mí me gusta una combinación de ambas cosas. Algo como un promedio, ¿no? Un dibujo que tenga toques fotográficos, pero que también se deje ver el trazo. Ya casi termino. Ya cuando hablamos del claroscuro, ya no se trata del dibujo básico, como les digo, ¿no? Ya estamos elaborando algunos conceptos que requieren más técnica, más síntesis. Pero nos acerca en gran medida ya al asunto de la pintura. Es decir, alguien que ya domina el claroscuro, tú le puedes dar un color, un color. Imagínate que le das un chisguete de ocre y un pincel. Y podría hacerte una maravilla, porque su dominio del tono es tal que no requiere de otros colores, no requiere de muchas cosas, ¿no? Sería un ejercicio bonito, ¿no? Con la mínima cantidad de elementos tratar de expresar lo máximo posible. Entonces imagínate que le den una paleta de colores con 8, 10 colores. Entonces es un festival, ¿no? Es como una orquesta. La cuestión para mí es qué tanto sabe el pintor lograr con lo poco. Nos ha llevado nuestro tiempo terminar de hacer el volumen, ¿no? Pero es que así es, ¿no? Cuando hacíamos los ejercicios primarios de la papa, la piedra, ¿no? El cuarzo, el ovni, eran como calentamientos como para ir ya enfocándonos en elementos un poco más complejos, ¿no? Siempre verificando qué ocurre con la realidad, ¿no? Hemos visto desde la composición qué podemos ir haciendo en cuanto a los valores tonales, cómo sacarle provecho a los trazos y algo de diferenciaciones de métodos de sombra, ¿no? Sombras sólidas y sombras por trazos. Bien. Se tratará entonces de ir practicando mucho. Tal vez sería bonito completar este ejercicio con un poco de sensación de la tela para que se comprenda dónde están los elementos. Aquí el peso de los elementos está en la sombra proyectada, o al menos así se deja ver, ¿no? La dirección de la luz desde arriba y abajo una fuerte sensación de sombra proyectada. Entonces se determina el peso del elemento, aparte del que ya tiene por el volumen mismo, ¿no? Acá hay un corte fuerte. Entonces yo insisto en la línea
pero que la línea no corte en el milímetro de la forma, ¿no? Sino 1 milímetro por fuera. Así no nos va a quedar tan duro. Ahí, acá también hay una fuerte sensación de nitidez. El tema preferido siempre es el retrato, el desnudo poco y el bodegón menos. Pero bueno, este tipo de clases debe llegar para el que lo necesite, ¿no? Es decir, siempre los videos de retrato son los más vistos, pero uno tiene que seguir su labor, ¿no? Si me guiara solamente por eso, ya estaríamos todos aburridos, ¿no? Solamente haciendo rostros, porque si llega a ser monotemático, ¿no? Hay canales que ya son monotemáticos, solamente hacen retrato. No, yo me volvería loco, ¿no? Bien, acá debería generarse más armonía. Sí, en toda esta parte. Meter el elemento por las sombras y dejar ver esto, qué cosa es en la sombra, ¿no? Son los pelitos de la barba de la cebolla. Pero no los detallaré mucho, ¿no? Solamente lo que yo llego a observar. Es decir, cuando nosotros hacemos un bodegón, casi podríamos decir que necesitamos solo un punto focal, que podría ser la papa. Digamos que sea la papa. Todo lo demás que yo dibuje estará en relación a cómo se ve si yo fijo mi vista en la papa. Digamos este punto de acá. El ajo solamente lo voy a detallar de acuerdo a cómo yo lo veo cuando observo este punto de la papa. ¿Y qué cosa veo? Una luz fuerte, una sombra, un poco de textura, acá un poco más fuerte y nada más. Es decir, no trato de insistirlo en el detalle al punto en que le gane a la papa. Me dejo entender, es simplemente un recurso para que me quede coherente de acuerdo a la percepción visual. Entonces esta parte que es alejada no la voy a detallar, solamente voy a darle el detalle que me deja ver cuando yo observo la parte de la papa, ¿no? Ese efecto es interesante, se aplica mucho también en el retrato. A veces observamos pinturas o dibujos de grandes maestros, sobre todo del pasado, ¿no? En donde parecen tener el secreto, ¿no? Parece que fueran fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo es que pueden observar de una manera tan sencilla las cosas?
y son realistas, pero hay algo más, no tienen elegancia en su trabajo. Eh, Hay que estudiarlos técnicamente. Puede que nos lleve tiempo, ¿no? Descubrir cuáles eran sus técnicas, pero nosotros tenemos que ir avanzando conforme va madurando nuestra visión técnica del dibujo. Ya podemos ir entendiendo un poco más y un poco más y un poco más aquellos trabajos que al comienzo nos parecen inalcanzables o demasiado elevados en cuanto a su técnica, su ejecución. Yo creo que se trata de amor, amor a la naturaleza, es decir, una actitud del artista que no se despega del modelo, no se despega del modelo, siempre encuentra más tesoros dentro del modelo, pero eso no lo entienden muchos, ¿no? Artísticamente incluso hay profesores que nos dicen ya no copies más, inventa. A mí me pasaba eso, ¿no? En la escuela. Yo terminé la carrera y todavía utilizaba modelo. Yo necesitaba modelo, estudiaba el modelo del desnudo, ¿no? Pero habían profesores que eran de otra corriente, eran abstractos, eh, no, ni sé qué cosas hacían, pero no era realismo. Y no querían que yo terminara la carrera utilizando el modelo. Es decir, no podían jalarme, o es decir, no podían ponerme una mala nota, ¿no? Porque mis trabajos estaban allí, pero lo que querían era llevarme por otro trayecto, por otro discurso, ya no en base al estudio, sino el trabajo que ellos le llaman creativo, ¿no? Y yo he tenido alumnos también así que han pasado por lo mismo luego, ¿no? Yo les animaba, ¿no? Les daba fuerza en mi consejo, ¿no? Que si ellos sienten la necesidad de seguir estudiando en torno al realismo, que no hagan caso, ¿no? Que no hagan caso a los profesores que los quieren llevar por otro rumbo, ¿no? Los años de estudio son cortos, los años en que tenemos la facilidad de tener un modelo, un espacio, los compañeros, eh, toda la infraestructura de una escuela, ¿no? Son cortos. Y después ya uno está en el mundo laboral. Entonces ahí el estudio es algo que ya no se puede dar tan fácilmente. Ya estamos fuera de la burbuja, ¿no? Ya estamos en el mundo real, ya no estamos estudiando dentro de una escuela. Ya todo se complica, ¿no? Hay que trabajar, si quieres modelo tienes que pagártelo, tienes que pintar los cuadros, tratar de venderlos, ¿no? Perdemos mucha energía tratando de imaginar cómo hacemos para ganar el dinero de cada día. Y así. Entonces, esos años de estudio nadie te los puede quitar para que hagas experimentaciones creativas, tal vez en el último año, ¿no? Pero no desde el comienzo. Muy bien, ya vamos terminando entonces. Y es así.
Entonces la recomendación sería siempre trabajar en base a un modelo. Que quieres aprender mucho, entonces una actitud humilde y de amor a la naturaleza, ¿no? Siempre tener un modelo y tratar de descubrir cómo es que hace, cómo es que es la técnica natural de la imagen, ¿no? Muchas veces a los alumnos cuando me hacen alguna pregunta, les, yo les digo, pregúntale al modelo. Ahí tienes el modelo, pregúntale al modelo. Acá está el modelo. Entonces pregúntale, ¿cómo es que esa pregunta que me estás haciendo, pregúntasela al modelo y simplemente copia. Analiza y copia. Ya, muy bien, ya terminamos. Faltaría la firma nomás por acá. G. de González Echeverría. Listo. Muy bien. Muchas gracias entonces. Ya nos vemos. Vean los enlaces si quieren más información del taller. Hasta luego.